Vamos a orar. Señor Dios bueno, Dios de misericordia, a tu nombre damos toda gloria y toda honra, Señor. Gracias en esta mañana te damos por tus bondades, por tus muchas misericordias. Cuán bueno tú has sido para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque podemos juntarnos como iglesia y adorarte y exaltarte, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, a que no olvidemos tus maravillas en medio de las situaciones difíciles y que aprendamos, Señor, que ante cualquier circunstancia debemos acudir a ti. Te pido que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestros corazones, Señor, que podamos ajustar nuestras vidas a tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 hasta el versículo 4. Luego vamos a ver más adelante varios versículos más, pero vamos a leer solo hasta el versículo 4. Dice el texto: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que murieron. Ese es nuestro texto de hoy. Y si yo le preguntara a ustedes en esta mañana, ¿cuál es el milagro más grande que tú has podido ver? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? Nosotros hemos visto a Dios obrar, hemos visto a Dios hacer muchas cosas, somos testigos de muchas cosas, pero el milagro más grande que Dios ha hecho, lo ha hecho en nuestras almas. Amén. Amén. Yo recuerdo, hermano, que cuando nos nació Diana, yo estaba, justo el día que le dieron nos dieron el alta médica, yo estaba en guerra dando un taller. Imagínense, usted está impartiendo un taller, pero con la mente de que van a dar de que ya dieron un alta médica, y no solamente el problema de la alta médica, el dinero que había que pagar para sacar a la niña de ahí. La mamá había durado 2 semanas, ¿verdad? 3 días, 6 días interna. Le pusieron hasta sangre de chivo porque hubo un problema, se complicó, hubo que ponerle sangre. Y ya ustedes saben, todo eso eran gastos que se sumaban y habían cosas que la clínica no cubría el seguro en la clínica. Y eso nos causó mucha preocupación. De hecho, yo recuerdo que ese fue el único taller que yo he dado donde yo no supe lo que yo di. Pero el Señor, en su providencia y de una manera extraordinaria, el Señor obró. Todos estábamos preocupados. La abuela de Braimi estaba sumamente preocupada. Y recuerdo que en una me llama y me dice: Daniel, ¿qué vamos a decirle? Tranquila, no se preocupe, todo está bien. Y Señor, ten piedad, Señor, obra, Señor, ten misericordia. Señor, no nos dejes solo. Porque ya teníamos todo ahí, ya había que salir, ya había que hacer algo, pero la realidad era que nosotros no teníamos con qué pagar lo que teníamos que pagar. Y les digo que de manera sorpresiva alguien me llamó
y me dijo, mira, yo sentí del Señor hacer tal cosa y nos hizo un depósito esa persona sin saber ni siquiera que Brahmi había dado a luz, sin saber que ya íbamos a salir y sin saber mucho menos que nosotros necesitábamos dinero para salir de la clínica. Simplemente nos dijo, Dios puso en mi corazón hacerte tal depósito y nos depositó exactamente lo que nosotros necesitábamos. El Señor suplió de manera milagrosa y nosotros nos gozamos en medio de eso. Pero en medio de nosotros ver que Dios obró, nosotros no pudimos glorificar a Dios porque el dolor de todo lo que pasó en torno al parto no nos dejó ver que Dios estaba obrando, que Dios estaba ahí, que la mano poderosa de Dios estaba obrando a nuestro favor. No lo podíamos ver porque el dolor no nos dejaba. Y obviamos algunas cosas que hoy la vemos desde aquí y la vemos con claridad, pero hoy decimos, sí, es verdad, Dios fue misericordioso con nosotros. Dios suplió todo. Yo recuerdo que un día había que comprar una sangre y 18,000 pesos una pinta de sangre y la encontramos gratis en un sitio. Dios abrió puertas. Ahora, llega el COVID. Ustedes saben lo que significó el cierre del COVID. Todos estábamos tensos. Yo llegué a ver gente que parecían que iban para la luna con un traje de la cabeza hasta los pies. Todo protegido porque el COVID no tenía, ¿verdad? No tenía tenso. Nosotros entrábamos a la casa y nos parábamos a la puerta, nos quitábamos los zapatos, pero hay de aquel que visitaba y tenía mal olor en los pies. Eso era un terrible. Y entonces a la planta de los pies le echábamos cloro y eso era así. Usted iba al supermercado y usted compraba lo que iba a comprar y cuando usted llegaba a la casa usted lavaba todo. Dígame quién no lo hizo aquí. Para tomarme una foto con usted al final del culto. Sin poder salir. Hermano, estábamos tensos. Estábamos preocupados y más aún estaban preocupados los que no tenían suficientes recursos como para pasar trancado todo ese tiempo y poder comprar y tener todo cuanto necesitaban. Y en medio del COVID, hermano, nosotros volvimos a ver la mano milagrosa del Señor obrar. Y le puedo citar un caso que creo que se lo he dicho en otras ocasiones. Nosotros hicimos una lista de las cosas que necesitábamos porque había que programarse para ir al supermercado. No por el dinero, porque entrar a un supermercado en ese tiempo, ay Dios, era tenso. Y yo le he dicho en otras ocasiones que nosotros nos sentamos a hacer una lista de cosas que necesitábamos. Brahmi me dijo, bueno, es mucho. Yo como soy un hombre espiritual, mujer de poca fe, arrepiéntete. Tú no ves que el Señor va a suplir. Ella me dijo, el dinero no va a dar. Y yo, mira, falta de fe. Después que vi la lista que íbamos por 35 productos, dije, vamos a bajar aunque sea 10 porque la verdad que me parece que no van a dar. Y bajamos a 10. Sí, porque es que no hay que ser fanático. Y cuando estamos en la mesa, recuerdo que estamos en la mesa, una mesa que Brahmi quemó, y estamos en la mesa y sacando los 10 productos más importantes de 35, ahí nos llama Glenny y nos dice, me llama a mi teléfono y me dice, pastor, alguien le mandó algo conmigo. ¿Qué? Y yo bajo, yo estoy aquí abajo ya en el parqueo. Nosotros vivíamos en el edificio, yo bajo. Y cuando bajo, realmente me mandaron una compra con Glenny. Pero no una compra, una compra. Y vino de la persona que menos yo esperaba que me podía mandar una compra. Después de haber dicho eso, no debo decir quién es, ¿verdad? ¿Verdad?
Pero sí tengo que decir que volvió el Señor y nos sorprendió porque no nos mandó lo que nosotros necesitábamos. Nos lo mandó como 3 veces lo que nosotros necesitábamos. Volvió el Señor a obrar de manera misericordiosa a nuestro favor. Sí. El Señor volvió nuevamente y nos mostró su mano misericordiosa, su amor, su providencia en nuestro favor. Aunque nosotros habíamos olvidado en ese momento ya todo lo que Dios había hecho, habíamos olvidado lo que pasó con Diana, habíamos olvidado todo eso y estábamos tensos porque había una tensión por cosas que necesitábamos. Sin embargo, el Señor volvió nuevamente y nos dijo: yo estoy aquí. Ese es nuestro Señor. Pero nosotros vemos la mano de Dios obrar en nuestro favor hoy y mañana olvidamos ya lo que Dios hizo. Y si enfrentamos algo, cualquier cosa, nos turbamos y olvidamos lo bueno que ha sido el Señor con nosotros. Y olvidamos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Cómo el Señor ha obrado en nuestro favor. Cómo el Señor ha sido tan misericordioso con nosotros. Lo olvidamos en medio de las crisis, en medio de las circunstancias. Olvidamos que tenemos a un Dios que siempre nos ha respondido. Lo olvidamos. Y el profeta Elías no está exento de esto. El profeta Elías había visto la gloria de Dios obrar en su favor. Luego de él dar la profecía que no va a llover, él fue testigo de que Dios obró y Dios, mientras todo el mundo estaba pasando hambre, mientras todo el mundo estaba pasando necesidad, mientras en Israel había mujeres que estaban fantaseando con la idea de comerse a sus hijos, Dios alimentó al profeta Elías, mandó cuervo a sustentarlo y lo envió a una viuda en Sarepta para que lo alimentara. Elías no pasó necesidad. Cuando Elías ora para que descienda fuego del cielo en medio de lo que está haciendo allí, del holocausto que está haciendo, del sacrificio, luego de los profetas de Baal y hacer no poder hacer el sacrificio que ellos estaban haciendo, el Señor le contesta a Elías de manera milagrosa. Se abre el cielo, desciende fuego del cielo como evidencia del poder de Dios, y el fuego consume la piedra, la leña e incluso lame el polvo. Elías vio la gloria de Dios manifestada. Elías vio la gloria de Dios obrar en su favor. Hermano, literalmente la gente le tenía miedo a Elías. Y le tenían miedo a Elías porque sabían que Dios estaba con Elías. Recuerden que el criado del rey, cuando va con Elías, hermano, estaba casi hecho. Tenía miedo. La gente le tenía miedo a Elías por lo que Dios hacía a través de Elías. Y Elías ora para que descienda lluvia y el rey tuvo que salir corriendo porque si no se va corriendo la lluvia la agarra por el camino. El pueblo era testigo de la gloria de Dios y cómo la gloria Dios la manifestaba a través de la oración de este hombre, un hombre común y corriente. Todo, absolutamente todo lo que Elías vio que Dios hacía era poderoso. Y podemos decir que Elías no tenía razones para creer que alguien o algo podía dañarle luego de ver lo que Dios hacía a través de él. Pero reitero, Elías era un hombre común y corriente, un hombre sujeto a pasiones, al igual que cada uno de nosotros. Al igual que cada uno de nosotros que hoy estamos eufóricos y al rato estamos depresivos. Que en un momento nos queremos súper espirituales y al momento siguiente hay que internarnos. Eso somos nosotros. No somos tan seguros como a veces aparentamos y nuestras emociones no son tan firmes como otra gente quiere creer. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que la verdad es mala de ver. Dios usó a Elías y ahora Jezabel le manda a decir a Elías: yo te voy a matar como tú mataste a los profetas de Baal y Acera. Así mismo yo te voy a matar y me hagan y aún me añadan si mañana a esta hora yo no te he matado a ti.
La verdad es mala de ver. Usted dice una cosa con sus labios, usted dice lo que se antoja con su boca, pero cuando usted ve la verdad es otra cosa. La verdad es mala de ver. La fe de Elías estaba por las nubes. Elías se sentía gigante. Elías se sentía que Dios había hecho. Elías se sentía, pero cuando sintió la amenaza, perdió el ánimo. Cuando sintió la amenaza, no solo perdió el ánimo, sino que se deprimió y olvidó lo que Dios había hecho por medio de él anteriormente. No había pasado tanto tiempo cuando él vio la mano de Dios obrar, y eso no fue suficiente porque la depresión de Elías fue tan grande que literalmente Elías salió corriendo para salvar su vida. Y a veces nosotros, al igual que Elías, decimos que creemos, pero decimos que creemos cuando todo va bien. Cuando llegamos a la casa y tiene que decirnos la esposa, esa nevera tiene problemas. ¿Qué tiene? ¿Se dañó? No. Que tiene tantas cosas dentro que se abre sola. Ponle aunque sea algo para que no... Todo está bien y adoramos a Dios. Y venimos al culto público y nos concentramos y qué bueno y qué grande es el Señor. Hay una canción por ahí que dice, alabar a Dios cuando las cosas salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero cuando llega el quebranto, cuando llegan las vicisitudes, cuando llega el dolor, entonces es otra cosa. Una cosa es creer en Dios cuando las cosas van bien, y otra muy distinta es creerle a Dios aún en medio de las circunstancias difíciles. Elías vio el peligro y Elías salió corriendo. No importa, hermano, el peligro que se pudiera presentar, el único que podía librar a Elías del peligro era el Señor. No importa el peligro que nosotros pudiéramos enfrentar, el único que nos puede librar de cualquier peligro es el Señor. El único al que nosotros podemos acudir confiado y seguro que Él nos va a socorrer y que su socorro será oportuno es el Señor. En otras palabras, nosotros no tenemos un lugar más seguro que Cristo. Entonces, como no tenemos un lugar más seguro que Cristo, ¿qué debemos hacer? Correr a Cristo. Cuando las cosas salen mal, correr a Cristo. Cuando llegue el momento de tristeza, de depresión, de dolor, correr a Cristo, correr a Cristo, correr a Cristo, porque no tenemos otra opción. Ir a Cristo. Cuando creamos que el mundo se nos va encima, la única salida que nosotros tenemos es refugiarnos en los brazos de nuestro amado y todo suficiente Salvador. No tenemos opción. Nosotros no tenemos opción más que correr de manera desesperada a Cristo. Correr a Cristo es lo único que nos salva a nosotros. Dice el salmista en el Salmo 127, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardia no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. O sea, no importa lo que nosotros nos preocupemos al extremo, una preocupación desmedida, porque hay una preocupación normal dentro de las cosas, pero esta preocupación que nos deprime, que nos quita la paz, que nos hace concentrarnos en la situación y no en el Señor, esas situaciones nosotros debemos llevarla al pie de la cruz y entender que el Señor es el único que nos puede dar descanso. Amén. Es inútil acudir a otro. Es inútil. Es inútil creer que alguien nos puede socorrer. Es inútil creer que nosotros podremos solo sobrevivir como cristianos en esta vida con empleo, con buenas relaciones de amigos. Es imposible. Necesitamos correr y correr a Cristo. Porque descanso seguro solo nosotros vamos a encontrar en el Señor.
Y por eso nos dice la Biblia que no importa cuán fortificada pueda ser la ciudad, si el Señor no cuida, la seguridad humana no sirve absolutamente para nada. Y dice el Salmo 121, dice el salmista allí: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y esta temática del Salmo es que cuando se iba a la guerra y regularmente había una llanura, había una estrategia de guerra que se hacía, y era que mientras se estaba peleando, una gran parte del ejército se quedaba tras las montañas. Y cuando la guerra, cuando empezaba la lucha, cuando empezaba la pelea, entonces ese grupo salía de la montaña y se unía para poder aplastar al enemigo. Y los que estaban peleando regularmente miraban por encima de la montaña a ver si ya venía el otro ejército a complementar. Y el salmista está diciendo: yo voy a alzar mis ojos a los montes, porque mi socorro no viene del ejército, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El socorro de nosotros viene del Señor. Y es lo que está diciendo el salmista. Cuando lleguen los momentos duros y difíciles, cuando creamos que las circunstancias nos van a sucumbir, nosotros no debemos olvidar a quién nosotros le servimos. No debemos olvidar quién es nuestro Señor. No debemos olvidar las maravillas del Señor. No debemos olvidar las cosas que el Señor ha hecho. No debemos olvidar que nosotros tenemos a un Dios que es todopoderoso. Elías ve el peligro o el aparente peligro, y Elías, en vez de correr al Señor, sale corriendo despavorido, lleno de miedo. Se va a 156 kilómetros al sur de Judá, a Beerseba, donde deja allí a su criado. Y luego de dejar a su criado, se va un día entero de camino al desierto. Y yo no quiero imaginar lo que pasaba por la mente de Elías. No quiero imaginar, pero no puedo evitarlo. Porque yo he estado en situaciones donde no puedo ni siquiera conciliar el sueño. En situaciones donde yo creo que el final es ese día, que yo no voy a amanecer al otro día, por la tensión y la presión de lo que está sucediendo. Pero descubro en medio del proceso, para mi sorpresa, cuando amanece, que la mano de Dios ha estado obrando y que solo yo no he estado viendo lo que Dios ha estado haciendo, pero que Dios ha estado obrando desde el primer momento. Y entonces termino exaltando la gloria de su nombre. Yo creo, sin temor a equivocarme, que todos nosotros hemos estado en situaciones parecidas. En situaciones que nos roban la paz. En situaciones donde ni siquiera queremos hablar, donde consideramos que hablar es una pérdida de tiempo, donde nosotros solo queremos escuchar que el Señor diga algo, pero por una extraña razón nosotros nos estamos sintiendo abandonados por el Señor. Dios es bueno, sí, pero parece que con otro, no conmigo, porque yo ahora lo estoy necesitando y no veo nada. Dios responde, sí, pero no a mí, porque yo le estoy pidiendo esto y Dios aún no me contesta. Y nos sentimos como Elías, derrotados y depresivos. Nos hacemos preguntas que parecen no tener respuesta y vemos cómo los demás sonríen y parecieran que nosotros estamos tan mal que se nos ha negado incluso el derecho a reír. Y nos pasa como al salmista, que comenzamos a compararnos con el impío. En el Salmo 73 el salmista
comienza a ver lo que están haciendo los inconversos. Y el salmista dice, por poco se deslizan mis pies. Cuando él empezó a ver la prosperidad de los impíos y comenzamos a compararnos, a decir, pero mira fulano, pero mira este, pero mira aquel. Este no conoce al Señor y mira cómo le está yendo. Aquella no conoce al Señor y mira cómo le está yendo. Pero aquel solamente vive de parranda y de hacer un sinnúmero de cosas y vive bien. Y yo soy cristiano y mira cómo estoy y mira lo que estoy pasando. Eso era lo que estaba pasando con el salmista. Y al fin dice el salmista, al final, a mediados del salmo, como por el versículo 17, dice el salmista, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. O sea que estar en la presencia de Dios fue lo que hizo que el salmista reaccionara. Mientras el salmista estaba comiendo huevo, los que no conocen al Señor estaban comiendo carne de res, filete, pescado. Mientras a él le tocaba un arrocito blanco, de vez en cuando. Y como castigo a veces unos guineitos. Pero puede aparecer uno que es muy inteligente, que diga, no, es que el guineo es maduro. Lo mismo todo. Sin embargo, el salmista veía la prosperidad en la casa del impío y comenzó a compararse. A veces nosotros hacemos eso. Y tendemos a creer como el salmista que el Señor nos olvidó. Yo estoy enfermo, necesito medicamentos, yo estoy necesitado, yo necesito tal o cual cosa. Y creemos que el Señor nos ha olvidado, que el Señor se ha olvidado de nosotros, porque nosotros entendemos que las cosas tienen que suceder como nosotros hemos determinado que sucedan. Y tenemos que entender que van a suceder las cosas, pero en el tiempo de Dios, porque Dios es un Dios de planes y de propósito. Y va a hacer las cosas conforme a su voluntad. Elías tuvo miedo, versículo 3, y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Y después de dejar a su sirviente, en el versículo 4, dice que siguió todo el día, un día completo de camino, hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y allí le dijo al Señor, Señor, basta ya. Quítame la vida. Señor, mátame, porque yo no soy mejor que mis padres. La depresión que estaba pasando el profeta. Y hay quienes preguntan, ¿se deprimen los hombres de Dios? Los que son humanos sí. Los que no son humanos no. Ya yo empecé diciéndole que Elías era un hombre sujeto a pasiones, al igual que nosotros. Los hombres de Dios se deprimen, sienten depresión. Los hombres de Dios se sienten solos. Los hombres de Dios sienten que en momentos las cosas no les salen bien. Y en esos momentos olvidan que la solución a la situación no está en correr, sino en acercarse a Cristo. Olvidan los hombres de Dios eso. Olvidan los hombres de Dios que por su propia cuenta no van a salir de ninguna situación porque necesitan el socorro oportuno del Señor. Que necesitamos aferrarnos al Señor en medio de cualquier dolor y en medio de cualquier situación difícil. Debemos tener pendiente que nosotros dependemos y somos del Señor. Y que no existe un lugar más seguro que los brazos del Señor. Elías no podía ver al Señor mientras se estaba justificando. Y en medio de su depresión se justificó. Y se defendió considerándose a sí mismo como un hombre cercano al Señor. Pero cuando necesitaba aferrarse al Señor salió corriendo. O sea, una cosa era lo que él decía, otra cosa era la realidad. Dicen por ahí que no es lo mismo llamar al otro que verlo llegar. Y a veces el exceso de nosotros confiar demasiado en nosotros, a veces el exceso de nosotros confiar tanto en nosotros, de nosotros decir, no, yo puedo hacer eso. Mira, no haga eso porque eso, no, yo puedo hacerlo y no contaminarme porque confiamos demasiado en nosotros mismos. Y en el momento más duro
de su dolor, cuando la situación era más crítica para el profeta, cuando el dolor del silencio estaba matando al profeta, entonces él pudo ver el socorro del Señor. Entonces él pudo ver cómo el Señor salió y lo socorrió. Vamos al versículo 5. Dice el versículo 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel del Señor le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciéndole, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Oré, el monte de Dios. El texto nos enseña que Elías estaba débil. Elías necesitaba comer para poder estar fortalecido. Yo no sé a qué sabía esa comida, pero me imagino que quizás Glenda fue que la cocinó. Pero era buena, era una comida buena. No fue Dios que se la llevó. Yo no me imagino eso. Que el Señor me levante un día a medianoche y me tope y me diga, mi siervo, te trajo un pollito asado. Mire, eso es una cosa. Y que yo deje a Abraham durmiendo ahí, vaya, porque tengo que obedecer al Señor, no puedo verla. Y me siente en la mesa y me como mi pollito. Eso tiene que ser una cosa. Hermano, yo nunca he visto ni siquiera la uña de un ángel. Yo no sé cómo son las uñas de los ángeles. Yo no he visto nada de eso. Yo no he visto nunca nada. Bueno, el profeta Elías, el ángel lo topa, el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, que es una teofanía o una cristofanía en el Antiguo Testamento. Una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Y lo topa y le dice, levántate mi niño y ven a comer. Y él se levanta y come porque estaba débil. El ángel se le apareció y a mí me llama la atención que el profeta ve esto como algo normal. A mí se me aparece un ángel, mire, y yo no le garantizo lo que va a suceder. Un ángel, el ángel de Jehová, y él lo está tomando como que algo normal. Y me imagino yo a Elías bostezando, dime, ¿qué tú quieres? ¿Cómo que qué tú quieres? Y yo, el ángel de Jehová. ¿Y tú no estás viendo que soy yo? Y es que tengo mucho sueño. ¿Cómo que tengo mucho sueño? Y si se parecía a mí Elías, desde que le hablaron de la comida, se paró corriendo. Elías no podía ver lo que estaba pasando. Y no podía ver lo que estaba sucediendo alrededor, ni lo que Dios estaba haciendo alrededor de él, porque el dolor que Elías sentía por su depresión y por su soledad lo estaba consumiendo. La depresión estaba consumiendo a Elías a tal punto que Elías no podía ver que Dios estaba obrando alrededor de él, que Dios estaba en silencio obrando y él no podía verlo porque la depresión no lo dejaba ver. Estaba débil, necesitaba alimentarse, necesitaba ser alimentado. Y Dios lo alimenta y luego le dice, levántate, come y bebe porque largo camino te resta. Nosotros, al igual que Elías, necesitamos alimento. A veces estamos débiles y a veces el fruto de nosotros tener una vida espiritual descuidada es que empieza a verse en las cosas que suceden en nuestras vidas. Y nos descuidamos en la oración, nos descuidamos en la lectura bíblica, nos descuidamos en nosotros aprovechar los medios de gracia que el Señor ha provisto para nosotros. Y entonces cuando estamos entonces con esta debilidad, ¿qué necesitamos? Necesitamos el alimento espiritual que nos da vida, el alimento que es la palabra de Dios. Juan capítulo 6 versículo 37, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando nosotros
estemos depresivos, cuando nosotros estamos depresivos, es cuando nosotros necesitamos correr a Cristo, es cuando nosotros necesitamos acudir a Cristo, es cuando nosotros necesitamos descansar en Cristo y dejar y echar sobre Él todas nuestras cargas. Necesitamos comer la palabra de Dios en medio de la situación que nosotros podamos encontrarnos. Necesitamos descansar en el Señor sabiendo que el Señor es nuestra fortaleza. Sabiendo que el Señor es nuestra fortaleza, la forma en la que nosotros vivimos es un reflejo de nuestra vida espiritual. Y cuando tú ves a un creyente mintiendo, cuando tú ves a un creyente engañando, cuando tú ves a un creyente sustrayendo lo que no es suyo, cuando tú ves a un creyente diciendo palabras descompuestas, cuando tú ves a un creyente creyéndosela en superhéroe y tratando de pisotear a los demás, es porque tiene una vida espiritual descuidada. Necesitamos acercarnos al Señor, necesitamos descansar en el Señor. Hay momentos donde nosotros no vamos ni siquiera a querer orar. Claro que habrá ese momento. Claro que sí. Donde nosotros no vamos a tener deseo de orar. Donde nosotros no vamos a querer orar. Y cuando vamos a orar, nos vamos a quedar dormidos. Y cuando vamos a orar, no vamos a encontrar qué decir. Y aún en esos momentos, tenemos que confiar en el Dios que nosotros tenemos. Aún en esos momentos tenemos que confiar y descansar en la providencia del Señor. Aún en esos momentos nosotros debemos ir al Señor porque es el único que tiene cuidado de nosotros. Amén. Salmo 91, versículo 1, dice allí el salmista: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. La clave es confiar en el Señor. La clave es esperar en el Señor, esperar en su socorro. La clave es nosotros saber en quién hemos creído y quién es el Dios a quien nosotros le servimos. Que nosotros somos propiedad del Señor y el Señor cuida lo suyo. Y en los momentos duros, en esos momentos que nos llegan, que son momentos duros, que nos hacen sentir mal, en esos momentos nosotros debemos buscar más al Señor, acercarnos más al Señor. Y es ahí cuando nosotros necesitamos realmente acercarnos al Señor. ¿Tú te sientes mal? ¿Qué tú debes hacer cuando te sientes mal? Mírelo de esta manera. Cuando usted se siente mal de salud, tiene fiebre, le duele la cabeza, tiene un malestar extraño y siente que le está dando mareo y que no puede sostenerse. ¿Qué usted piensa? Usted dice, bueno, voy mañana donde el mecánico para que él me diga lo que está sucediendo en mi cuerpo. ¿Usted dice eso? Claro que no. Usted no dice eso. Porque usted piensa en el mecánico cuando el carro está dañado, no cuando su cuerpo está mal. Y así, cuando nosotros estamos mal espiritualmente, nosotros debemos entender que a quien tenemos que acudir es al Señor, que nosotros tenemos que ponernos a cuenta con el Señor, porque nosotros necesitamos con carácter de urgencia correr a Cristo, necesitamos acudir a Cristo, descansar en Cristo, confiar en Cristo y aferrarnos a Cristo. Tenemos que acudir a nuestro Salvador. Dice el salmista en el Salmo 34, versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustá y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él.
Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Gloria a Dios, esto es glorioso. Es maravilloso escuchar las promesas del Señor en su palabra, hermano. No estamos solos y por más necesitados que estemos, no vamos a sucumbir porque contamos con el Dios todopoderoso y ese Dios que es todopoderoso nos va a llenar de su providencia y nos va a suplir conforme a su voluntad. Dios va a obrar, hermano. Dios va a obrar. Dios va a hacer. Dios se va a glorificar para la gloria de su nombre. ¿Qué nosotros necesitamos? Lo único que nosotros necesitamos hacer en medio de cualquier situación es correr a Cristo. Es descansar en Cristo. Correr a Cristo de tal manera, con tal desesperación hacia Él, que nosotros mismos podamos entender nuestra dependencia a Cristo. Porque la solución a las crisis están en Él. El lugar donde nosotros podemos ir cuando nosotros nos sentimos mal y poder encontrar el oportuno socorro. Y encontramos en la Biblia también que el salmista estaba depresivo en el Salmo 40. Y cuando el salmista estaba depresivo, la diferencia es entre Elías y el salmista, es que el salmista no salió corriendo, despavorido no, el salmista corrió al Señor. Mire el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonistas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a la voz de tu cascada. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y concluye el salmista diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Wow. El salmista le estaba dando una orden a su alma. Su alma estaba triste, él estaba muy triste. Y el salmista le está dando una orden y le dice, no esté triste, no esté turbada, espera en Dios. Cambia la tristeza por esperanza, porque tú tienes a un Dios que siempre nos ha socorrido. El consejo del salmista para su alma es que espere en Dios en medio del dolor. Es que se refugie en el Señor en medio de las dificultades. Es que aprenda a esperar en aquel que siempre le ha sustentado. Es que a pesar de las circunstancias difíciles, tu Dios siempre te ha sustentado y siempre te ha socorrido a tiempo. Isaías 40, versículo 25. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová?
el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Gloria a Dios! Hermano, nuestro Dios es glorioso y hay esperanza en nuestro Señor. En medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de las circunstancias, tenemos a quien acudir. Un Dios poderoso y que nos ha dado esperanza en su palabra. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Salvador. Ahora, ¿qué nos resta a nosotros? Esperar en el Señor. Esperar, esperar y esperar en nuestro Señor. En medio de cualquier situación, esperar en el Señor. Porque Él va a renovar nuestras fuerzas. Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. En otras palabras, la salida a la situación difícil está en Dios. Y tenemos que seguir viendo al Señor como la salida a todas nuestras crisis y a todos nuestros problemas. Y como Él es la salida, es a Él a quien debemos acudir. Cuando la situación esté muy difícil, cuando la situación esté muy tensa para nosotros, cuando la situación esté muy compleja, entonces ahí es cuando nosotros debemos aferrarnos a Cristo. Cuando más oscura está la noche, es porque va a amanecer. Y no hay situación difícil, o por difícil que sea tan grande que nuestro Dios no pueda resolverla. El problema es que Dios va a obrar y Dios va a hacer conforme a su voluntad. El que venció en el Calvario, el gran vencedor, el grande, el que triunfó, el Dios hecho hombre, el que ocupó nuestro lugar en la cruz, el que venció para que nosotros hoy seamos más que vencedores. Hoy somos nosotros más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en medio de cualquier dolor, en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier circunstancia, aprendamos que tenemos un lugar seguro y tenemos a quien acudir, a Cristo, nuestro eterno y único y suficiente Salvador. Hermanos, que el Señor nos ayude a que nosotros podamos entender quién es nuestro Señor, a quién nosotros le servimos y dónde nosotros tenemos que correr cuando nosotros tenemos situaciones difíciles. No importa lo difícil que pueda ser, cualquier situación que usted pueda estar pasando, tu Dios es más grande. Tu Dios es más grande. Que el Señor nos ayude a entender esto. Que el Señor nos ayude a comprender esto. Y que nosotros podamos descansar en el Señor. Oremos, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a entender cuán hermoso y maravilloso tú eres. Ayúdanos, Señor, a entender que somos propiedad tuya, Dios. Que somos tus hijos. Y que en medio de cualquier crisis y cualquier problema, nosotros debemos acudir a ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Señor, te pido que renueve nuestras fuerzas, Señor. Que si algún hermano está pasando por alguna situación dolorosa, alguna situación difícil, así como tú lo dices en tu palabra en el libro de Isaías, Señor, renueva sus fuerzas. Renueva la fuerza del cansado, Señor. Y hazle ver a Cristo en medio de su dolor. Señor, enfócalo en Cristo en medio de sus circunstancias. Y que podamos contemplar la hermosura de nuestro Señor aún en medio de las crisis. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.